Bienvenidas, bienvenidos a España en Palabras, un podcast para escuchar y aprender español. En cada episodio te hablo de cultura, historias y curiosidades de España, en un español claro y natural pensado para estudiantes. Recuerda que puedes activar los subtítulos si los necesitas. Yo soy Lau, profe de español, y en mis clases utilizo recursos auténticos en español, audios, textos y vídeos creados para nativos, para trabajar desde el principio el español tal y como se usa en España. Y si quieres llevar tu español un paso más allá, tengo una nueva formación para practicar español todos los días a través de WhatsApp. Si te interesa, tienes toda la información en mi web cursodeespanolconlau.es. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el tema del día. Hoy vamos a hablar del caso Alcácer. ¿Recuerdas la última vez que viste un documental sobre un crimen real? Quizá era una serie de Netflix, un podcast o un vídeo de YouTube. El género True Crime nunca había sido tan popular como ahora. Solo hace falta entrar en una plataforma de streaming para encontrar decenas de series basadas en asesinatos, desapariciones o investigaciones policiales. Algunas intentan explicar qué ocurrió, otras buscan reconstruir la personalidad de los culpables o entender cómo trabajó la policía. Y millones de personas ven estas series con interés. Pero esta fascinación por los crímenes reales no es algo completamente nuevo. Hace más de 30 años en España ocurrió algo que cambió para siempre la forma de informar sobre los sucesos. No fue solo un crimen terrible, también marcó un antes y un después en la televisión española y abrió un debate que todavía sigue vivo. ¿Dónde está el límite entre informar y convertir una tragedia en un espectáculo? Hoy vamos a hablar del caso Alcácer, pero quiero aclarar una cosa desde el principio. Este no va a ser un episodio sobre los detalles del crimen. Mi intención es otra: entender cómo un hecho tan trágico pudo cambiar la forma en que los medios de comunicación contaban las noticias y cómo ese cambio todavía influye en la manera en que consumimos el true crime, el crimen real. Para entenderlo, primero tenemos que viajar a la España de 1992. Si hoy preguntas a muchas personas cuál fue uno de los años más importantes de la historia reciente de España antes del 2010, probablemente te responderán 1992. Fue un año de optimismo. España quería mostrar al mundo la imagen de un país moderno, abierto y preparado para el futuro. Ese mismo año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, un acontecimiento que transformó la ciudad y que hizo que millones de personas de todo el mundo miraran hacia España. También tuvo lugar la Exposición Universal de Sevilla, conocida como la Expo 92. Y Madrid fue nombrada Capital Europea de la Cultura. Parecía que todo el país estaba viviendo un momento de ilusión y de cambio. Pero 1992 también fue un año importante por otra razón. La televisión estaba cambiando muy deprisa. Hasta hacía poco, los españoles solo podían ver los canales públicos de televisión española. Sin embargo, a principios de los 90 aparecieron las primeras cadenas privadas, Antena 3 y Telecinco. De repente había mucha más competencia y todas querían lo mismo: conseguir el mayor número posible de espectadores. Además, hay que recordar una cosa importante: en 1992 no existían las redes sociales, ni YouTube, ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook. Y tampoco existían plataformas como Netflix. La televisión era el principal medio de información y de entretenimiento para millones de personas.
Cuando ocurría una noticia importante, prácticamente todo el país la seguía a través de la televisión. Y cuando la audiencia se convierte en una prioridad para las cadenas, también cambia la manera de hacer televisión. Los programas empezaron a buscar historias capaces de emocionar, sorprender y mantener a la gente delante de la pantalla durante horas. Fue precisamente en ese contexto cuando ocurrió el caso Alcácer. Y muy pronto dejó de ser solo una noticia para convertirse en un fenómeno mediático que prácticamente todo el país seguía cada día. En noviembre de 1992, 3 chicas de 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiree, vivían en Alcácer, un municipio de la provincia de Valencia. Como muchos adolescentes de la época, habían quedado para pasar la tarde con unos amigos en una discoteca de un pueblo cercano, las discotecas de día. Para llegar hasta allí, decidieron hacer autostop, una práctica muy común en esa época. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Cuando las familias se dieron cuenta de que las chicas no habían vuelto a casa, comenzó una búsqueda que movilizó a la Guardia Civil, a voluntarios y a cientos de vecinos. Durante semanas, todo el país siguió las noticias con la esperanza de que aparecieran con vida. Pero, unos meses después, sus cuerpos fueron encontrados en una zona montañosa cercana. La noticia conmocionó profundamente a la sociedad española, no solo por la brutalidad del crimen, sino también porque muchas personas sintieron que aquellas 3 adolescentes podrían haber sido sus hijas, sus hermanas o sus amigas. Hasta ese momento, la historia ya había ocupado un espacio importante en los medios de comunicación. Sin embargo, después del hallazgo comenzó una cobertura todavía más intensa. Los informativos dedicaban largos espacios al caso. Aparecían programas especiales, entrevistas, conexiones en directo y tertulias en las que se analizaba cada nuevo detalle. Y poco a poco el caso dejó de ser únicamente una investigación policial para convertirse en un auténtico fenómeno televisivo. Pero ¿cómo fue posible que una investigación policial acabara convirtiéndose en un espectáculo que millones de personas seguían cada día? Para entenderlo, tenemos que hablar de la televisión de aquella época. En los años 90, la televisión estaba viviendo una auténtica revolución. Como te contaba hace un momento, las cadenas privadas acababan de llegar y competían entre ellas para conseguir la mayor audiencia posible. Y en esa competencia, el caso Alcácer se convirtió en una historia que mantenía a millones de personas delante de la pantalla. Durante meses no solo aparecía en los informativos, también ocupaba programas especiales, tertulias e incluso espacios de entretenimiento. Había conexiones en directo desde Alcácer, entrevistas con familiares, vecinos, periodistas y personas relacionadas con la investigación. Cualquier novedad, cualquier detalle, por pequeño que fuera, se convertía en noticia. Y poco a poco la información empezó a mezclarse con el espectáculo. En español existe una expresión que quizá no conozcas: prensa amarillista o periodismo amarillista. Se utiliza para hablar de un tipo de periodismo que busca llamar la atención del público utilizando el sensacionalismo. Es decir, se da más importancia al impacto emocional, al drama o a los titulares llamativos que al rigor o a la calidad de la información. Muchos periodistas consideran que la cobertura de este caso fue uno de los momentos que mejor representa este tipo de periodismo en España. Uno de los ejemplos más conocidos fue el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, presentado por Pepe Navarro. Hablamos también de este programa, de Esta noche cruzamos el Mississippi, en el episodio de Los Javis, en el que hablamos del personaje de La Veneno que salía precisamente en este programa. Aunque el programa no estaba dedicado exclusivamente al caso,
Trató el tema en numerosas ocasiones y contribuyó a convertirlo en este fenómeno televisivo. Las imágenes, los debates y las conexiones en directo atraían a millones de espectadores. Pero aquella cobertura, evidentemente, también recibió muchas críticas. En algunos programas se entrevistaba a familiares en momentos de enorme dolor. Las cámaras permanecían durante horas delante de sus casas, esperando cualquier declaración, cualquier reacción o cualquier novedad relacionada con la investigación. Muchos periodistas y expertos en comunicación hoy consideran que la búsqueda de audiencia terminó invadiendo la intimidad de las víctimas y de sus familias. Y ahí apareció una pregunta que todavía hoy sigue siendo muy difícil de responder. ¿Todo lo que interesa al público debería emitirse? Por otro lado, también empezó a utilizarse otra expresión muy interesante: juicio mediático. Un juicio mediático ocurre cuando los medios de comunicación, y muchas veces la opinión pública, empiezan a sacar conclusiones, señalar culpables o debatir sobre un caso antes de que lo haga la justicia. En aquella época, ese juicio paralelo se desarrollaba principalmente en la televisión. Hoy, además, también ocurre en las redes sociales. En otras palabras, muchas veces el juicio parece celebrarse primero en los medios de comunicación y en Internet y después en los tribunales. Y eso plantea una pregunta muy importante. ¿Hasta qué punto los medios deben informar sobre un caso que todavía está siendo investigado? ¿Y dónde está el límite entre el derecho a informar y el deseo de conseguir más audiencia? Ese debate comenzó hace más de 30 años, pero todavía sigue estando muy presente a día de hoy. Y la cobertura mediática del caso no solo generó un debate sobre los límites del periodismo, también tuvo otra consecuencia: la aparición de numerosas teorías y conspiraciones. Cuando un caso recibe tanta atención, es habitual que empiecen a surgir rumores, hipótesis y explicaciones alternativas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el caso Alcácer. Algunos programas de televisión invitaban a personas que aseguraban tener información desconocida sobre la investigación o que afirmaban conocer la verdad, entre comillas, de lo ocurrido. En muchas ocasiones era muy difícil distinguir qué información estaba basada en pruebas y qué eran simplemente especulaciones. Con el paso del tiempo, esto contribuyó a que aparecieran numerosas teorías de la conspiración. Algunas personas llegaron a pensar que las autoridades estaban ocultando información o que detrás del crimen había mucho más de lo que se había contado oficialmente. Sin embargo, es importante diferenciar entre una investigación periodística seria y una teoría sin pruebas. El periodismo tiene la responsabilidad de hacer preguntas, contrastar información y cuestionar, si es necesario, el trabajo de las instituciones. Pero cuando se presentan rumores o hipótesis como si fueran hechos, el riesgo de desinformar es muy alto. Y quizá esa sea una de las grandes lecciones que dejó el caso Alcácer. Más de 30 años después, muchas de estas teorías siguen circulando en Internet. Esto demuestra que una información falsa o una especulación pueden seguir vivas durante décadas, especialmente cuando reciben una gran difusión. De hecho, el interés por el caso sigue muy vivo. En 2019, más de 25 años después, Netflix estrenó una serie inspirada en el caso Alcácer que volvió a poner sobre la mesa muchas de estas preguntas: el papel de los medios, las teorías que surgieron y la responsabilidad de quienes cuentan este tipo de historias. Pero el impacto del caso no se limitó a la televisión ni a los medios de comunicación. También cambió la vida cotidiana de muchas personas. Como te contaba antes, Miriam, Toñi y Desiree iban a hacer autostop para llegar a una discoteca de un pueblo cercano. Hoy esa decisión puede parecer muy arriesgada, pero a principios de los 90 no era tan extraña como nos parece ahora. Muchos jóvenes hacían autostop para ir a la playa, a un concierto o a la casa de unos amigos. Especialmente en pueblos pequeños era una forma habitual de desplazarse cuando no tenían coche o cuando no había un buen transporte público. Después del caso, muchas familias empezaron a verlo de otra manera.
Aunque sería simplificar demasiado decir que el caso Alcácer acabó con el autostop en España, sí contribuyó a que muchas personas lo percibieran como una práctica mucho más peligrosa. Padres y madres comenzaron a repetir a sus hijos que nunca subieran al coche de un desconocido, y ese consejo pasó a formar parte de la educación de toda una generación. Es curioso cómo un solo acontecimiento puede cambiar la forma en que una sociedad entiende el riesgo. Porque, aunque el riesgo ya existía antes, la enorme cobertura mediática hizo que muchas personas sintieran que aquello podía pasarle a cualquiera. Y ese quizás sea uno de los mayores efectos de los medios de comunicación. No solo nos informan sobre qué ocurre, sino también influyen en la manera en que percibimos el mundo y en las decisiones que tomamos cada día. Cuando vemos durante semanas la misma historia en la televisión, es normal que nuestro cerebro empiece a pensar que ese peligro está mucho más cerca de lo que realmente está. Han pasado más de 30 años desde el caso Alcácer. La televisión ha cambiado muchísimo. Ya no existen aquellos programas que ocupaban horas y horas hablando del mismo caso. Hoy consumimos la información de otra manera. Leemos noticias en Internet, vemos vídeos en redes sociales y escuchamos podcasts cuando queremos. Pero, aunque los medios hayan cambiado, muchas de las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Dónde está el límite entre informar y entretener? ¿Hasta qué punto los medios deben respetar la intimidad de las víctimas? ¿Quién decide cuándo una historia de interés público deja de ser información para convertirse en espectáculo? Además, hoy cualquier persona puede compartir información, opinión y otras teorías con un simple clic. Si antes era la televisión la que podía influir en millones de personas al mismo tiempo, ahora ese papel también lo desempeñan las redes sociales. Y eso hace que el reto sea todavía mayor. ¿Cómo distinguir la información rigurosa, la información real, de rumores y de desinformación? No solo nos seguimos preguntando qué ocurrió en 1992, también nos seguimos preguntando cómo deberíamos contar historias como esta y qué responsabilidad tienen quienes las convierten en libros, documentales, series o podcasts. Tengo que reconocer una contradicción. A mí me gustan mucho los documentales y podcasts de True Crime. Me parecen interesantes porque ayudan a entender cómo funciona la sociedad, cómo trabaja la policía o cómo actúan los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo, cada vez más me hago la misma pregunta. ¿Qué pasa con las familias de las víctimas? Porque detrás de cada documental hay personas reales, personas que han perdido a un hijo, a una hermana o a un amigo. Y quizá estas personas no quieren que la historia vuelva a contarse una y otra vez y a revivir el mal momento una y otra vez. En los últimos años, este debate ha cobrado fuerza en España. Cada vez más personas defienden que las víctimas y sus familias deberían tener más voz cuando se hace una película, un documental o una serie basada en un caso real. No es un debate sencillo. Por un lado, el periodismo y los documentales pueden ayudarnos a comprender mejor nuestra historia y nuestra sociedad. Pero por otro, también existe el riesgo de convertir el dolor de otras personas en un producto de entretenimiento. Por eso, mientras preparaba este episodio, me pregunté varias veces, ¿debería hablar del caso Alcácer? De hecho, es un episodio que llevaba pensando desde que empecé con el podcast. Quería hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo. Y al final lo he hecho intentando poner el foco no en el crimen, sino en las preguntas que dejó. ¿Hasta dónde puede llegar el periodismo? ¿Qué responsabilidad tienen los medios? ¿Y cómo podemos recordar un hecho histórico sin olvidar el respeto que merecen quienes lo vivieron de cerca? Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir practicando español con contenido real y mejorar tu comprensión y expresión con materiales auténticos, puedes conocer mis clases en cursodespanolconlau.es. Y si quieres trabajar los episodios con más calma, también puedes suscribirte a la newsletter y recibir cada semana la transcripción. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.